derecho, ¿sí? Antes de llegar al transverso, porque si tengo una tumoración en el colon transverso, entonces del colon transverso para abajo, pues va a estar el espesor del colon normal, pero de arriba, es decir, como la parte más proximal hacia la boca, es decir, el colon derecho, y todo el intestino delgado, pues estaría también dilatado, ¿no? Pero de pronto también nos pueden decir eso, como con características de vómito más fecaloide u otras cosas así. Entonces ahí sería hernia umbilical, ¿no? Bueno, bueno, Juan les va ganando. A ver si alguien más lo alcanza. En relación con el neumotórax, atención, punto, solo eso. Primero, el diagnóstico es clínico, ojo, neumotórax, atención. El diagnóstico es clínico y se basa en el compromiso vascular y en la inestabilidad hemodinámica. Es preciso antes de la colocación de aguja descompresiva comprobar por radiografía. Está asociado de forma frecuente con el distrés respiratorio o se suele asociar a contusión pulmonar y fractura costal en al menos 2 puntos. Respondan cuando yo ya haya terminado la pregunta, no, pues como ahí ya ven las respuestas, no hay problema. Listo. Entonces, el diagnóstico es clínico y se basa en el compromiso vascular, casi todos tuvieron razón, ¿sí? Eh, Recuerden que no es neumotórax solamente, es neumotórax atención. Entonces, en el neumotórax atención, yo voy a tener un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, que puede estar sí con distrés respiratorio, pero no va a ser lo más característico, sino que ese paciente va a tener un colapso porque el corazón y todo el mediastino está comprimido y por lo tanto está hacia el lado contralateral del neumotórax y la resistencia vascular periférica, pues por lo tanto también se va a ver afectada y vamos a tener una ingurgitación yugular marcada, entonces realmente eso se determina como un choque de etiología más distributiva que otra cosa, ¿no? Entonces, pues si bien sí puede estar con distrés respiratorio, el paciente va a estar con un colapso hemodinámico, ¿sí? Con un compromiso vascular. Entonces, el diagnóstico es clínico. Si yo lo ausculto y veo que el paciente está eh, pues inestable, que está con disminución de los ruidos ventilatorios, que está con timpanismo en ese mitórax, eso es lo que me va a determinar que yo tenga un neumotórax a tensión o no. Entonces, por lo tanto, antes de que yo le coloque la aguja descompresiva, le haga una radiografía, pues no sería adecuado porque en el transcurso de que yo lo llevo a la radiografía, ese paciente puede colapsar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en algunas ocasiones ustedes pueden ver pacientes a los que tienen neumotórax a tensión y uno los puede llevar a radiografía, digamos que eso no sería lo ideal. El paciente está con una inestabilidad hemodinámica marcada, puede estar saturado, eh, tiene disconfort torácico, está con dolor, y en un momentico se me puede descolgar y choquear, ¿no? Entonces, realmente el diagnóstico es clínico. Suele asociarse a contusión pulmonar y fractura costal en al menos 2 puntos. No tanto, esto es como un distractor más bien, y realmente esto sería más para tórax inestable, ¿no? Que se asocia más a contusiones pulmonares y fracturas costales, pero pues es por lo menos entre los 5 fracturas costales por lo general, ¿no? Listo, siguiente. Vamos a ver quién va de primero. Juan Montes. Bueno, Samuel, vamos a ver si lo va a alcanzar. Varón de 35 años, tiene un antecedente de una apendicectomía laparoscópica hace 7 años y tiene un dolor difuso, tipo cólico y vómitos sin características fecaloideas. Adicionalmente, tiene un potasio de 3,1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vólvulo de sigma, carcinoma de ángulo esplénico, diverticulitis y obstrucción intestinal por Brias. Exacto, de acuerdo. Obstrucción intestinal por Brias. ¿Por qué? Entonces, eh, puede o no tener características fecaloideas este paciente, vómitos por lo general pues va a tener y dolor abdominal, pero lo más importante es que eso es un claro cuadro de una obstrucción intestinal y que además tiene un antecedente de una cirugía previa, ¿no? Entonces, lo primero en lo que yo tengo que pensar, si no me dicen que, no, que tenga alguna otra cosa, si no me dicen que el paciente tiene una hernia o que ha perdido peso
o alguna otra característica, o en lo que va a tienes el micrófono ahí. Díganle que tienen el micrófono ahí. Ah, bueno. Diverticulitis no, porque en la diverticulitis realmente puede haber vómitos, sí, puede haber dolor abdominal, pero pues me dirían probablemente que el dolor abdominal es en el hipocondrio izquierdo, perdón, en la fosa ilíaca izquierda. ¿Listo? Eh, y pues con esas características como del antecedente quirúrgico es muy importante determinar uno por qué me están dando ese dato. ¿Listo? Carcinoma del ángulo esplénico también, pues lo mismo, pues no me están diciendo que pueda tener como disminución de peso, y pues digamos que un carcinoma de ángulo esplénico podría manifestarse con vómitos, con dolor, sí, pero digamos que sería eh, mucho más larvado, sí, y sí sería ahí de características fecaloideas, pero no es lo típico de un cáncer de colon, mucho menos pues que me digan que tenía un antecedente de una apendicectomía. Entonces, cuando me digan ese tipo de cosas, tengo que tomar cada uno de esos datos, ¿listo? El vólvulo del sigmoides, yo no sé si vimos algo de vólvulo de sigmoides, creo que sí vimos como algo de la patología volvular, entonces, pues realmente ocurre en pacientes mucho más mayores por un sigma redundante, o sea, un sigmoides redundante. Pero entonces el dolor abdominal sí sería difuso, podría tener también vómitos y también podría tener antecedentes de características fecaloideas, pero este paciente no necesariamente tiene que tener antecedentes de una cirugía quirúrgica previa, sino que simplemente es un colon que es muy redundante y se voltea sobre el mismo. Bueno, dice que en 10 minutos se termina, entonces ahorita volvemos a conectar. Listo, Juan. Bueno, Alexandra. La causa más frecuente de hemotórax es, punto, respondan ya, rotura de aneurisma aórtico, traumatismo, fístula arteriovenosa pulmonar o necrosis tumoral. Listo, perfecto. Ujú. Pues esto es muy fácil, ¿no? Rotura de aneurisma aórtico, pues nada que ver, es súper raro, digamos que de pronto es todo como los españoles están acostumbrados a que hay muy poco trauma, eh, pueden responder cualquiera de esas. Necrosis tumoral, pues realmente sería como una de las causas más frecuentes, ¿no? Después del traumatismo puede ser una de las más frecuentes, pero realmente el primero es el trauma. Bien. Juan Montes. Mujer obesa de 67 años que acude a urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho, fiebre y orinas muy oscuras. Entonces debería sospechar qué tipo de patología. Colecistitis aguda litiásica, coledocolitiasis, colangitis aguda, colecistitis aguda litiásica. Ujú. Listo. Exacto, pues la mayoría estuvieron acertados. Entonces, colangitis aguda, ¿por qué? Me dice que es una paciente de 67 años, femenina, que acude a urgencias por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, eh, o sea, pues en el hipocondrio derecho, fiebre y orina colúrica, ¿sí? O sea, orina oscura, o sea, orina colúrica. Entonces, ¿eso qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Esa triada, ¿se acuerdan? De Esa rela- Charcot, profe. Exacto. Entonces, la triada de Charcot es dolor abdominal, fiebre, e ictericia. Y pues ahí me están diciendo que tiene coluria, ¿no? Entonces, no es orina colúrica, sino ictericia. Pero, y adicionalmente, si tengo hipotensión y si tengo cambios en la esfera mental, ¿te acuerdan cómo se llama esa pentada? De Reynolds.
Exacto, beta de Reynolds. Entonces, lo que yo debo sospechar es colecistitis aguda alitiática, pues esto es muy raro. Esto pasa es en pacientes que tengan, por ejemplo, antecedentes de infarto agudo de miocardio, pues como múltiples antecedentes cardiovasculares, enfermedades con antecedentes de enfermedad renal crónica, por ejemplo, pacientes que son muy enfermos, toman múltiples medicamentos y tienen demasiadas comorbilidades, a veces les pueden dar cuadros de colecistitis aguda alciática y pues el tratamiento es hacerle un procedimiento intervencionista, ¿sí? O sea, eh, es- eh, una- pues hay que drenarle la vesícula por vía percutánea, ¿listo? eh, Porque yo no, pues no habría como, pues, probablemente el paciente va a estar muy comprometido por todos sus antecedentes, por todas sus comorbilidades, entonces lo ideal es no hacerle un procedimiento quirúrgico, sino estabilizar primero el paciente y pues drenar la pus que hay en el absceso, ¿listo? O sea, en la vesícula. La coledocolitiasis, pues sí, exactamente, tendría coledocolitiasis. ¿Por qué tendría coledocolitiasis? Porque es que me dice que tiene orina colúrica, ¿sí? Y dolor abdominal. Entonces yo probablemente voy a decir, este paciente tiene una hiperbilirrubinemia, probablemente a expensas de la bilirrubina directa, entonces va a tener una obstrucción, y si tiene una obstrucción en el colédoco, pues eso se llama coledocolitiasis. Pero ¿qué pasa después de la coledocolitiasis? Si yo ya tengo fiebre y dolor abdominal, entonces, probablemente hay tanto éstasis ahí en el colédoco que se va a producir ya una inflamación y toda esa bilis que está ahí se va a empezar a infectar. Entonces va a ocurrir una colangitis, ¿listo? Colecistitis aguda pediátrica, pues es que no nos están haciendo nada de la vesícula. Y normalmente, pues ellos no empiezan a tener fiebre, sino ya cuando tienen una colecistitis Tokio 3, o sea, una colecistitis con ya, características, pues, de choque, eh, inestabilidad hemodinámica, que tengan alteración en las pruebas hepáticas, que tengan alteración en la función renal, esto que estén haciendo falla multiorgánica. Entonces, de acuerdo con la crisis, hago lo siguiente. La técnica más rentable para el diagnóstico de pseudoquiste pancreático es, responda, radiografía simple de abdomen, estudio varitado, o sea, con vario gastrointestinal, una CEPRE con la angiopancreatografía endoscópica retrógrada o una TAC. ¿Mm? Listo. Entonces, si se acuerdan de la clase que vimos de pancreatitis, y es una tomografía computarizada que debe ser con doble contraste. Doble contraste, pues es, perdón, con contrastada, simplemente pues con contraste endovenoso, y este contraste endovenoso ya para poder evaluar pues como todas las venas y las arterias del páncreas, y eso me permite ver mucho más eh, la cápsula del pseudoquiste. Pues, si recordamos, el pseudoquiste pancreático es una entidad que se forma pues como complicación de la pancreatitis aguda, y no lo debemos tratar pues a no ser de que sea demasiado grande o demasiado sintomático. Por radiografía de abdomen eso no se va a no ser de que tenga como, no, realmente esto no se ve. Recordemos que es pues primero en el retroperitoneo, es de tejidos blandos, es líquidos, no se ve. El estudio paritado gastrointestinal pues mucho menos, porque eso solamente pues estaría dentro del tubo digestivo como tal, pero no dentro del páncreas. La CEPRE tampoco, ¿sí? Porque la CEPRE lo que me ayuda es, yo le meto el endoscopio, ¿sí? Por eso endoscópica, y retrógrada. ¿Por qué? Porque después de yo meterme al duodeno como tal, entonces voy retrogradamente a meterme dentro del colédoco, eh, para evaluar pues lo que haya en el colédoco, y si hay cálculos, por ejemplo, en el colédoco, yo los quito. Entonces ese es el tratamiento, pero para la coledocolitiasis o para la colangitis, y para poder sacar pues esa pus y ese cálculo que se encuentra allí. ¿Listo? Eh, entonces definitivamente es la TAC. Y recordemos pues que es el pseudoquiste pancreático, es de las complicaciones más comunes que puede haber. eh, es uniloculado y es una,
Es un quiste básicamente que se forma al lado del páncreas, que tiene cápsula y es uniforme, pues todo el contenido que... ¿Pero? Siguiente. Listo, Juan Montes. Y Natalie se va acercando. Ups, no, creo que ya se terminó. Está quedó mal. Listo, entonces Juan Montes fue el que ganó. Listo. Juan Montes, terminamos acá, pongamos omitir. Juan Montes, luego Samuel y luego Natalie. Entonces, en la próxima clase les doy un pin, ¿vale? Un pin medio. Listo. Entonces, pues digamos que esta era como la actividad que quería hacer, pero de todas maneras, como eso solamente permite cierto número de preguntas, quería como hacerles otras acá, ¿vale? Entonces las vamos respondiendo y eh, hay algunas de esas preguntas que son bastante complicadas, pero pues por eso quiero como que nos entrenemos bien en eso, ¿vale? Entonces, voy a ver quiénes están por acá. Bueno, entonces escuchen esta pregunta. Voy a prender acá la cámara. Yo preferiría que prendan las cámaras para vernos las caritas y conocerlos bien, porque no me acuerdo bien del nombre de todos. Listo. Entonces, les voy a ir preguntando, ¿vale? Varón de 73 años que ingresa con pancreatitis aguda grave.